vamos a hablar de esta charla que di sobre el origen de los elementos químicos. Aquí dice incluso la fecha, 7 de febrero del 2020. Bueno, yo les había dicho en se está escuchando bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, les había dicho que el problema del origen del universo es algo que ha preocupado a la humanidad desde siempre, e incluso hasta el día de la fecha no tenemos una explicación, digamos, de por qué algo y no nada. Digamos, esa es la realidad, digamos, por qué existe todo lo que existe. Y en general eso se ha vinculado en la historia de la humanidad mucho con la aparición de las religiones. En la religión judeo-cristiana, el cristianismo es una derivación del judaísmo, es una forma del judaísmo. De hecho, durante mucho tiempo a la religión cristiana se la vio como al comienzo de su aparición, se la vio como un movimiento sectario dentro del propio judaísmo. En nuestra religión está el concepto de que el universo ha sido creado, que existe un Dios personal que lo ha creado, bueno, y eso muchas veces se ha visto reflejado en el arte, como en este caso en el techo de la Capilla Sixtina, donde se ve la imagen de Dios creando el sol y creando en definitiva el universo. Una de las cosas curiosas de la física moderna es que la imagen que tenemos desde el punto de vista de la ciencia es una imagen que se asemeja mucho a la imagen que me parece que hay gente que está queriendo entrar. A ver, discúlpenme, me voy a fijar. Sí. Ahí está. Bueno, ahora seguimos. Les decía entonces, ahí lo dejé entrar a Gastón. A ver, no quiero perder el hilo de lo que estaba diciendo. Las religiones todas han tenido algún tipo de concepto sobre la creación. Las religiones hinduistas, por ejemplo, tienen el concepto de un universo cíclico que se va recreando permanentemente, que tiene ciclos enteros, ellos tienen una especie de trinidad, la Trimurti, que está formada por Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el creador del universo, de los universos, porque es cíclico, como le digo. Vishnu es quien lo conserva y lo rige a lo largo de toda su existencia, y Shiva es el destructor, el que destruye el universo para que Brahma vuelva a fundar, a crear el universo siguiente. Ese universo cíclico también es una posibilidad dentro de las cosmologías modernas, a diferencia de las cosmogonías. A ver, yo hago diferencia entre cosmologías, que son discursos. Logos significa discurso, idea, palabra, sobre el cosmos, que en el concepto griego el cosmos significa el orden, a diferencia del caos, que es el desorden en el concepto griego. Eso es lo que significa esa palabra. La palabra cosmos es una palabra de origen griego. Entonces, la cosmología es el conjunto de las teorías científicas respecto del universo. En las ciencias, en las religiones,
hablar de cosmogonías, que viene de cosmogénesis. Gonos viene de Génesis, o sea que son las referencias a la creación del universo, pero sin la intención de hacer, podríamos decir así, sin la pretensión científica, digamos, de transformarse en ciencia natural. Ustedes saben también que el Islam es una derivación del cristianismo y del judaísmo. Así que el Islam también acepta estas cosas. Para el Islam, Jesús es un profeta sagrado, y lo mismo la Virgen María. La Virgen María es muy respetada dentro del Islam. Lo que pasa es que ellos consideran que Mahoma, que fue posterior a Jesús, fue el profeta definitivo y más grande que Jesús. Pero, o sea, en cierto modo se puede interpretar que el Islam es una especie de herejía de raíz judeo-cristiana. Son las tres religiones que se llaman del libro, porque cada uno tiene libros sagrados. Los cristianos tenemos la Biblia y los evangelios, que incluye los evangelios, nuestra Biblia. Los judíos tienen su propia Biblia, obviamente los evangelios no forman parte de la Biblia, sí tenemos en común con ellos el Antiguo Testamento, todo eso es lo mismo compartido con los judíos, y los judíos tienen además la Torá y el Talmud, que son lecturas sagradas complementarias con sabiduría rabínica. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque es parte de la cultura general que una persona tiene que tener y que tiene que saber cuando habla de cosmogonías para diferenciarla de las cosmologías. Las cosmogonías religiosas entonces apelan siempre, lo mismo que cuando se trata de las descripciones apocalípticas, apelan siempre a metáforas y también a imágenes, cuya pretensión es más inducir las ideas que tratar de explicarlas con toda lógica aristotélica. Acá, bueno, como les digo, está representado la creación del Sol, y ocurre, como les digo, que muchas de las cosmogonías que ha tenido la humanidad han aparecido ahora reflejadas también en las cosmologías, de alguna manera, porque las cosmologías presentan a veces modelos de universos cíclicos, universos que comienzan en un Big Bang, terminan en un Big Crunch y que luego vuelven de alguna manera a resurgir. A ver, nadie sabe después de una destrucción universal en que el universo volviera a un Big Crunch semejante al Big Bang, o sea, a una situación de una esfera caliente a miles de millones de grados de temperatura. Nadie imagina que haya una mente pensante en un universo como ese que pueda deducir si después va a continuar otro universo o no va a continuar otro universo. Nosotros tenemos un solo universo, en el cual vivimos. Entonces la idea de los universos pulsantes y ese tipo de cosas son en cierto modo ideas metafísicas, es decir, ideas que están más allá de la física, pero que sin embargo están presentes dentro de la física. Vamos a ver que la física, cuando se la analiza en profundidad, no ha dejado de ser un discurso filosófico sobre la naturaleza, que es lo que originalmente fue cuando Aristóteles habló de la física como una parte de su tratado filosófico, y cuando es también lo que explica que en la época de Newton la física no se llamaba física, se llamaba filosofía natural.
porque era un discurso sobre la naturaleza de índole filosófica. Ustedes saben que el nombre física lo pusieron los gente que se dedicaba a esta ciencia llamada física, se la pusieron durante el siglo XIX, hace no más de 200 años. La razón de la aparición de ese nombre fue intentar separarla de la filosofía, porque, en fin, los físicos teníamos nuestros métodos, nuestra manera, sobre todo el método cuantitativo, basado en la idea de Galileo de que el mundo está escrito en caracteres matemáticos y que además existen leyes matemáticas. Y entonces el proyecto que nace con Galileo es el proyecto de encontrar esas reglas matemáticas que tienen que ver con el funcionamiento del universo, y para eso se desarrolla toda una serie de metodologías que no son propias de la filosofía, podríamos decir así, clásica, digamos. Entonces, ahí es cuando la física adquiere la manera de ser que le conocemos actualmente, donde empieza a aparecer en forma sistemática las ecuaciones dentro de la física, donde empieza a aparecer la búsqueda de la exactitud, donde comienza a relacionarse la física con la tecnología, con el objeto de lograr sistemas cada vez más precisos en las mediciones. Bueno, como les decía entonces, la física sigue siendo un discurso filosófico sobre la naturaleza, y por esa razón en muchos aspectos sigue estando muy correlacionada con las cuestiones religiosas. La ciencia no puede decir nada sobre la existencia o la no existencia de un Dios. A ver, la ciencia, la física no puede, ni la ciencia no puede negar la existencia de Dios, ni puede demostrarla tampoco. Ninguna de las dos cosas. La existencia o la inexistencia de Dios es una cuestión de fe. Yo tenía un profesor que era una persona sumamente capacitada. Les puedo decir quién es, el doctor Conrado Baroto, presidente de una firma que se llama INVAP, durante muchos años el creador de INVAP, el fundador de la empresa INVAP, que actualmente ya está retirado, pero que hasta hace poco fue director de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la responsable de poner los satélites argentinos que están en órbita, y de desarrollarlos, además, los satélites. Ha sido un hombre que ha hecho una tarea extraordinaria en la Argentina. Ustedes saben que INVAP es la empresa que ha producido reactores nucleares y que ha podido vender reactores nucleares en el extranjero, cosas que muy pocos países en el mundo son capaces de hacer. Bueno, todo eso ha sido obra de este señor. Baroto era una persona, todavía vive, es una persona creyente. Él siente que todo lo que ha hecho en su vida es parte de una misión que él ha tenido. Y en cierta ocasión, él nos enseñaba termodinámica, allá en el Instituto Balseiro, allá en el sur. Él daba la materia termodinámica. Y en cierta ocasión encontramos dos libros. Un libro de una editorial, un libro publicado por los rusos, de la época en que en Rusia dominaba el marxismo, y los libros rusos estaban obligados a tener conceptos marxistas-leninistas dentro del texto, incluso los de ciencias. Y había uno que demostraba la inexistencia de Dios a partir del segundo principio de la termodinámica. Y después encontramos otro libro de termodinámica de un señor acá argentino llamado Estrada, donde hacía una demostración de la existencia de Dios a partir de la segunda ley de la termodinámica. Entonces se nos ocurrió ir a preguntarle a Baroto qué opinaba él de esos libros, y nos dijo una cosa muy interesante que hasta el día de la fecha se me ha quedado grabada. Nos
significó eso lo mismo que les acabo yo de decir primero, que la segunda ley, la termodinámica, no tiene nada para demostrar ni para no demostrar sobre la existencia de Dios, eso en primer lugar. Y en segundo lugar dijo una cosa muy interesante, dijo, qué pobre sería mi Dios si su existencia dependiera de la validez de la segunda ley de la termodinámica. Así que si entre ustedes hay quien cree, estése tranquilo, que nada de las cosas que la ciencia pueda decir va a ir jamás en contra de sus creencias. Y si hay entre ustedes también algunos que no creen, bueno, pues no se preocupen, también es una cuestión de fe. No creer también es una cuestión de fe. Hay que tener fe en que Dios no existe. Y bueno, si uno ha hecho esa opción de fe, está muy bien. Pero lo que suele ocurrir con la gente que se dedica a la ciencia en esos casos, por ejemplo, es que les cuesta aceptar un modelo donde el Big Bang parte realmente de la nada. La creación ex nihilo, o sea, a partir de la nada. Entonces, muchos de ellos prefieren los modelos cíclicos, porque los modelos cíclicos le permiten atribuirle al universo la capacidad de autorregenerarse, y de esa manera no es necesaria la presencia de un instante creador, digamos así, del universo. Esas son cuestiones, digamos, que están permeando toda la física y todos los libros que ustedes pueden encontrar sobre física. Stephen Hawking, por ejemplo, era una persona, ya falleció, pero era una persona no creyente. Entonces él, bueno, era muy defensor y partidario del universo pulsante, un universo que se expande y que luego de alguna manera colapsa sobre sí mismo y vuelve a renacer. Es un poco ir hacia las religiones hinduistas, si lo ven desde el punto de vista de las cosmogonías. El universo eterno y pulsante. Lo cual no elimina totalmente, aunque eso fuera así, no eliminaría la posibilidad de Dios. Eso hay escritos en Santo Tomás, donde Tomás se planteaba el problema de si el tiempo podía o no ser eterno, porque la eternidad es una propiedad de Dios. Bueno, Santo Tomás llegaba a la conclusión de que no había ninguna dificultad en que el universo fuese eterno y aún así podía ser creación de Dios. En fin, hay muchas derivaciones muy, muy interesantes que se desprenden de estas cosas que estamos viendo. Cuando la física se cuestiona sobre las cosas profundas del universo, estas cosas son inevitables. Y yo quiero mostrárselas porque son cosas que les van a preguntar y que les van a plantear también sus alumnos como desafío para ustedes, para que encuentren una respuesta. Bueno, acá tienen otra fotito, acá ven, esta es la creación del hombre. Fíjense que la mano de Dios tiene el dedo índice extendido, y en cambio Adán está acá dubitativo. La mano de él no termina de extenderse por todo. ¿Por qué? Porque eso simboliza la libertad. Esas dos manos así es la invitación de Dios a la creación, y el hombre que conserva su libertad y su capacidad de hacer el contacto con Dios o no hacerlo. Casi todas las obras de arte de los grandes pintores tienen muchísimo simbolismo. Si a ustedes les gusta la pintura, busquen las obras de Dalí y véanlas. Dalí era un hombre que se interesaba muchísimo por la ciencia y por la religión. La relatividad lo impactó mucho, tiene unos cuadros con unos relojes blandos, como mostrando el tiempo que se deforma en la relatividad. Después tiene otras cosas, como por ejemplo la leda atómica, un cuadro
donde aparece su esposa Gala, donde está de alguna representada la atomicidad de la materia por la separación que hay entre todas las partes. Búsquenlo en la internet y disfruten de ver, digamos, el interés de los grandes pintores por las cuestiones científicas. Los grandes pintores siempre fueron grandes científicos también en cuanto que investigaban para hacer sus obras. E incluso hasta por ejemplo, el azul de Prusia es un tipo de pintura que fue inventado por los impresionistas porque necesitaban colores de ciertas tonalidades, porque la base que ellos tenían para realizar sus cuadros no era el dibujo. Ellos decían que no se debía dibujar porque la percepción primaria es la de la luz, y entonces lo que prima son los colores. Entonces, los impresionistas eran, digamos, adoradores del color. De hecho, uno de ellos, no recuerdo cuál, cuando estaba cerca de la muerte, pidió que se usaban luto que fuera de blanco y no negro, porque el negro, dijo, no es un color. Y tenía razón. El negro es la ausencia de colores, no es un color. Toda esta gente, digamos, fueron inventores, experimentaban, hacían química con sus productos para tratar de obtener mejores pinturas, para poder tener todas sus técnicas de trabajo. Los grandes artistas han sido también investigadores. Y como les digo, casi todos ellos se han interesado muchísimo con los avances de la física y con las implicaciones filosóficas que tenían, y lo han tratado de representar en sus cuadros. Bueno, salgamos de estas cosas generales, de cultura general, pero que son importantes. Y si les interesa ver estas cosas en literatura, bueno, lean cuentos de Borges. Lean, si quieren, por ejemplo, El jardín de los senderos que se bifurcan, que es una metáfora de la teoría cuántica y de la teoría de los muchos mundos de Everett, aunque Borges no lo sabía, porque Everett es muy posterior. Tal vez incluso es posible que Everett se haya inspirado en Borges para proponer su modelo de los muchos mundos. Bueno, vamos a otra cosa. Acá les decía, tiene una representación de lo que ocurre en las cercanías de una masa importante como puede ser el Sol. El espacio-tiempo se curva, hemos dicho, y los objetos que circulan libremente, como los planetas o como los rayos de luz, siguen las líneas de menor distancia, lo que se llaman las geodésicas. Los rayos de luz son muy especiales porque siguen, si se acuerdan lo que vimos sobre los intervalos de espacio, intervalos de tiempo y los intervalos luminosos valían 0, el diferencial de ese cuadrado valía 0. Entonces, si lo integramos a 0 a lo largo de cualquier camino, también el intervalo para cualquier rayo luminoso va a ser 0. Entonces, los caminos que sigue la luz son las geodésicas de longitud 0. Los caminos que siguen los planetas son geodésicas de tipo tiempo, porque no superan la velocidad de la luz. Entonces, bueno, por ejemplo, una de esas geodésicas de tipo tiempo da lugar a que en el movimiento alrededor del Sol aparezca, desde el punto de vista espacial, como si fuera una elipse. Entonces los planetas siguen elipses con el Sol en uno de los focos, que es una de las famosas leyes de Kepler. Pero esa no está haciendo otra cosa que ser un sistema inercial en caída libre alrededor de un espacio que está curvado por la presencia del Sol. El Sol genera el campo gravitatorio. El campo gravitatorio no es otra cosa que la curvatura del espacio-tiempo. Y los planetas lo que hacen es moverse libremente como sistemas inerciales en caída libre en ese espacio-tiempo, siguiendo las líneas geodésicas, las de menor distancia. Acá han representado lo que ocurre acá
esta es una de las naves espaciales Voyager, cuando iba pasando cerca de Saturno, se hicieron mediciones de las emisiones que hacía respecto de la Tierra y se verificó que los rayos de luz, o sea, los rayos de ondas radiales, digamos, emitidas por la nave espacial, llegaban con retrasos temporales que eran totalmente atribuibles a la curvatura del espacio-tiempo cuando pasaba esa radiación en la cercanía del Sol. Obviamente, para ver esto, el Sol tiene que estar interpuesto entre la nave y el planeta Tierra, donde se recibe la señal. Bueno, entonces el espacio-tiempo está curvado por las masas. Y el universo puede tener diferentes formas de curvatura. Puede ser un universo como está abajo, euclidiano, como el plano, donde van toda la geometría de Euclides que aprendimos en la escuela. O bien pueden ser espacios no euclidianos, geometrías riemannianas, como las de la esfera, o lobachevskianas, como la de la silla de montar, que está acá abajo. A ver. Y toda esta curvatura del universo viene explicada por esta ecuación que está acá, que es la ecuación de Einstein, donde yo a propósito acá le he puesto incluyendo la constante cosmológica lambda, porque los modelos actuales la incluyen. En los problemas cosmológicos hay que meter la constante cosmológica. Si ustedes se acuerdan, las ecuaciones de Einstein, todo esto que está acá, ¿qué es lo que era? Acá a la izquierda aparece el tensor métrico, que es el que me dice cómo es la geometría de ese espacio, si va a ser curvo, qué tipo de curvatura va a tener, todo lo que yo quiera saber sobre la geometría en ese espacio me lo va a dar el tensor métrico, el G mu nu este que aparece acá. Aparece también, bueno, lambda es la constante cosmológica, así que este término ya está aclarado qué es lo que es el tensor métrico por la constante cosmológica, pero acá aparece R y R mu nu. R mu nu son lo que se llaman, son tensores de curvatura del espacio. En realidad R no es un tensor de rango cero, es un escalar, se llama curvatura escalar, el R. Y el R mu nu se llama tensor de Levi-Civita. Hay un tensor de curvatura más amplio que tiene 4 índices, que es el tensor se llama tensor de curvatura. Pero el que aparece acá es este otro que es es el de curvatura con 2 índices contraídos, está sumado sobre 2 índices, entonces aparece este tensor de rango 2. Todo esto que está a la izquierda depende de la geometría, o sea, es lo que determina cómo es la geometría. Los radios de esta curvatura son derivadas parciales de los términos G mu nu. Entonces esto que está acá es una ecuación diferencial. Y está igualada a ciertas fuentes. Las fuentes, hay una constante acá donde aparece, bueno, como siempre, la velocidad de la luz, que está en toda la relatividad, y G, la constante de gravitación universal, la misma que aparece en la ley de Newton de gravitación. Y aparece a la derecha las fuentes de cómo es la curvatura esta, que es lo que se llama el tensor de energía-impulso. Al decir energía estamos diciendo masa, porque E igual a mc cuadrado. Entonces es el tensor que contiene, fíjense acá tiene un epsilon en la parte temporal. Ese epsilon es la densidad de energía, pero también es la densidad de masa. La densidad si yo tengo E igual a mc cuadrado, entonces la energía por unidad de volumen es c cuadrado por la densidad de masa. Y parecen también después acá estos términos que se llaman de presión, que es la contribución al tensor de energía e impulsión de la parte del impulso lineal. Hay una contribución por parte de la energía y una contribución por parte del impulso, porque siempre energía e impulso juegan juntos, espacio y tiempo juegan juntos en la relatividad. Y en un universo que es isótropo, no hay términos no diagonales que mezclen las coordenadas que no sean que estén fuera de la diagonal, digamos. Esto vale para un universo que es homogéneo e isótropo. Entonces, el tensor tiene nada más que términos en la diagonal. Se supone que no hay estos términos cruzados acá, con
de x cuadrado más diferencial de y cuadrado más diferencial de z cuadrado y ir dividido en 1 menos k por x cuadrado más y cuadrado más z. O sea, si esto estuviera en coordenadas cartesianas, estos sería parecido al elemento espacial, al elemento espacial en coordenadas cartesianas común, al diferencial de x cuadrado más diferencial de y cuadrado más diferencial de z cuadrado. Pero acá está escrito en coordenadas esféricas, r, θ y φ. ¿Quién planteó por primera vez este tipo o encontró estas soluciones para las ecuaciones que están ahí arriba? Un señor llamado Alexander Friedman. Por eso a esta métrica se la suele llamar métrica tiene 4 autores: Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Son 4 personas que utilizaron este tipo de métrica como solución de las ecuaciones de Einstein. Si ustedes reemplazan esta forma, acá, por supuesto, los coeficientes de estas expresiones, fíjense, acá aparece en la expresión de la métrica, el diferencial de ese cuadrado, este que está acá, el primer término es el tiempo, pero después aparece toda la parte espacial, aparte de este factor que está debajo del diferencial de r cuadrado, que es un factor que hay que agregarlo para que esto pueda ser solución de lo de arriba. Todo ese elemento espacial aparece multiplicado por un factor a cuadrado de t. Ese a de t es lo que se suele llamar radio del universo, no es estrictamente un radio del universo. Fíjense que es una cantidad adimensional. Si eso vale, a ver, en el universo actual, ¿sí? Esta cantidad vale 1, toma el valor 1. Acá lo ven a la derecha en el dibujo este que yo he hecho. Fíjense que el valor de A, donde dice actual, ahí el puntito celeste, si bajan por ahí les va a dar 1. Eso significa que esto es el radio de curvatura r de t, este que está arriba, dividido r0 de t, donde r0 dividido en r0, donde r0 es el valor de r de t en el instante actual, en el momento actual. Acá arriba aparece una escala de tiempos. Bueno, en este momento que está acá, donde va el punto actual, el A vale 1. Agregando esto y metiéndolo en las ecuaciones estas que están acá arriba, uno encuentra que el A de t tiene que satisfacer estas ecuaciones que están acá abajo. Y acá hay 3 cosas que a priori son desconocidas en estas ecuaciones, que son epsilon, la densidad de energía, el epsilon lambda es simplemente, ese sale del lambda, ese se puede incluso no considerar. Pero acá hay 3 cosas que son desconocidas: el epsilon, el p, y entonces tenemos 2 ecuaciones para A, acá. Y tenemos entonces 3 incógnitas, A, P y E. Para poderlas determinar hace falta una ecuación adicional. Bueno, esa ecuación adicional generalmente se escribe como esto que está acá abajo, diciendo que hay una relación entre la presión y es proporcional la presión a la densidad de energía. ¿De dónde sale esto? Bueno, ustedes pueden imaginar que esto se lo van a aplicar al universo. Entonces el universo es una especie de gas de galaxias. Las galaxias son como partículas pequeñitas adentro del universo, ¿no? Y entonces esencialmente el universo lo pueden imaginar como si fuera un gas de galaxias. Y pueden imaginar que esas galaxias están suficientemente alejadas, que interaccionan poco, entonces lo toman como un gas ideal. Si ustedes escriben la ecuación de estado del gas ideal, ¿qué escriben? Presión por volumen igual a número de moles por la constante R de los gases por la temperatura absoluta. P por B igual a nRT. Pero el número de moles lo pueden escribir como
dividida la masa molecular gramo. La masa molecular gramo la pueden poner debajo del R y del T, y entonces les queda en el segundo miembro, les está quedando presión por volumen igual a masa por R por T sobre la masa molecular. Si ahora pasan dividiendo el volumen en el segundo miembro, les queda masa sobre volumen, que es densidad de masa. Y si lo dividen en C cuadrado a eso, lo que tienen es la densidad de energía. Entonces, en un gas ideal, la presión es directamente proporcional a la densidad de energía total que tiene el gas. Bueno, eso es lo que está escrito acá. Esta es la ecuación de estado. En esta constante alfa que aparece acá, está metida la temperatura, ¿no? La temperatura del universo. Así como en la ecuación de estado, P por B igual a nRT, y la pueden escribir como P igual a la densidad de masa o densidad de energía por R por T, está metida la temperatura. Bueno, acá en este lugar está metida la temperatura T del universo. Si ustedes, después de haber encontrado P, E y A punto, una vez que encuentran esas cosas, toman P, lo dividen en E y van a tener una ecuación para obtener la temperatura que tiene el universo en cada instante de tiempo. Bueno, todas esas cosas, acá, bueno, yo resolví, como les digo, estas ecuaciones, las tengo en algún lugar resueltas. Lo hice en un rapto de locura en algún momento, me puse y las resolví. Y me dio esto para un universo, fíjense, este es un universo pulsante. Expandió hasta un máximo, de acuerdo a los valores que uno les dé a las constantes, y después decayó hasta de nuevo tamaño cero. El valor A volvió a valer cero. Salió del Big Bang, lo puse rojo, está caliente, este es el universo actual, llega a un máximo de expansión y después comienza a contraerse y cae hasta un Big Crunch. Bueno, pero eso es anecdótico, porque nuestro universo real no hace así. Nuestro universo real, acá tienen ustedes diferentes modelos de universo con diferentes valores de constantes posibles, y lo que he observado para nuestro universo real es que nuestro universo real tiene tendencia, como esta línea de trazos que va acá hacia arriba. Como ven ustedes, nace esto, acá miren abajo el eje de los tiempos, hace 13.700 millones de años atrás se produjo el Big Bang. El universo ha seguido una evolución que está marcada acá por esta línea de trazos que va por arriba, y hoy en día está moviéndose de forma cada vez más acelerada. Les dije yo que si solamente hubiera masa común, la masa común siempre atrae, entonces aunque el universo expandiera para siempre, tendría que hacerlo cada vez más desaceleradamente. Sin embargo, hace unos 20 años atrás, 15, 20 años atrás, mediciones muy precisas sobre el fin del siglo XX, comienzo de este siglo XXI, mediciones astronómicas muy precisas hechas sobre estrellas supernovas en galaxias lejanas, mostraron que el universo se está moviendo aceleradamente. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay una especie de antigravedad que supera a la gravedad de las masas comunes, las masas de los objetos, las masas comunes que nosotros conocemos. Bueno, esa fuerza repulsiva, o esa acción repulsiva, se le atribuye justamente a la constante cosmológica. La constante cosmológica, a la cual se le da el nombre también a veces de energía oscura. O sea, la constante cosmológica mide el valor de la energía oscura. Einstein había creído que era un error ponerla. Él siempre dijo, mi peor error fue haber incluido esa constante. Pero después, un señor también cosmólogo llamado Lemaitre, que también es padre de la teoría
Big Bang la introdujo de vuelta, y hoy en día ya casi no hay duda de que es necesaria incluirla, y que si ustedes van a los congresos de astronomía van a encontrar que se menciona esto con el nombre de energía oscura, de constante cosmológica, o a veces se le llama también quinta esencia, o se le llama también el inflatón, porque a esta constante cosmológica se le atribuye una inflación rápida que se calcula que hubo en el comienzo del universo, para poder explicar las cosas que se ven ahora. Entonces, esta constante cosmológica que Einstein creía que había sido un error, esa lambda que aparece allí, que él la puso porque le tenía miedo a que sus ecuaciones le daban un universo que expandía, y él quería que se mantuviera siempre igual, entonces por eso la metió. Cuando después se descubrió la expansión del universo, dijo, me equivoqué, pero no se ha equivocado, porque el universo no es solo que expande, sino que además expande más rápido de lo que debiera por la masa que tiene. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que las galaxias se irán alejando todas entre ellas cada vez más, iremos quedando cada vez más solos en el universo, y dentro de muchos miles de millones de años el universo será frío, oscuro, cuando se hayan apagado todas las estrellas. Es lo que se llama la muerte térmica del universo. La vida no podrá ser más sustentable de la manera en que la conocemos, porque la vida se sustenta justamente del calor del sol y de la existencia de fuentes de energía. Cuando las fuentes de energía se agoten, pues el universo se habrá agotado también. Bueno, acá tiene una imagen de cómo se ve hoy en día la creación del universo. Fíjense qué interesante que es todo esto que salió de las ecuaciones de la teoría general de la relatividad. Acá ustedes ven, dice, les voy a tratar de describirles qué es lo que significa este dibujito que está acá. Nadie tiene claro de qué manera se produce el Big Bang. El Big Bang, más adelante vamos a ver que existen ciertas constantes fundamentales en la naturaleza, la constante de Planck, la velocidad de la luz, la constante de gravitación universal, la constante de Boltzmann, que son características de cada una de las teorías que tenemos para explicar lo que vemos, para explicar la naturaleza. Si esas cantidades difirieran en los valores que tienen, el comportamiento de la naturaleza variaría muchísimo. Resulta que cuando el universo es muy pequeñito, con esas constantes que tienen ciertas unidades, por ejemplo, C se mide en metros sobre segundo, H se mide en joule por segundo, la constante de gravitación, si van a una tabla, no me acuerdo en qué unidades se mide, en newton, metro cuadrado, kilogramo, algo así. La constante de Boltzmann se mide como es entropía, se mide en unidades de joule sobre grado Kelvin. En fin, se miden en ciertas unidades esas cantidades, pero si ustedes las combinan, ¿sí?, pueden obtener cantidades que son combinaciones de ellas. Por ejemplo, por ponerle un caso, no sé si es así, habría que verlo después en detalle, pero la raíz cuadrada de H sobre C dividido en G, por ejemplo, eso tiene unidades solamente de longitud. Consiguen, si ustedes se ponen a hacerlo como ejercicio, lo pueden encontrar ustedes mismos en un ratito. Es una cuestión de ver qué unidades tienen las cosas ahí y cómo me las arreglo para obtener cantidades que tengan dimensiones de longitud, de tiempo, con las constantes fundamentales. Entonces supone, por ejemplo, para el tiempo, esas cantidades se llaman tiempo de Planck, longitud de Planck, masa de Planck, en fin, son las cantidades de Planck. Porque Planck fue el primero que las propuso. Dijo, con esas cantidades nosotros podemos definir podríamos decir así, la unidad mínima que la naturaleza presenta para poder medir todas las demás.
todas las demás cosas. Si ustedes, por ejemplo, el tiempo de Planck está en el orden de 10 a la menos, creo que 10 a la menos 45 segundos. La longitud de Planck está en el orden de 10 a la menos 37 metros, una cosa así. Son cosas muy pequeñitas, 10 a la menos 37 metros. Imaginen ustedes que el núcleo atómico tiene 10 a la menos 15 metros. Bueno, la longitud de Planck está por debajo de eso, es al núcleo atómico lo que el núcleo atómico es a nosotros, como para darles una idea de más o menos, y menor todavía. Es una cantidad muy pequeñita. Cuando uno pasa por debajo de un tamaño del universo inferior a la longitud de Planck, uno tiene un problema, porque, a ver, el tiempo de Planck se define como el producto de la velocidad la longitud de Planck dividida en la velocidad de la luz. Si tenemos un universo más chico que la longitud de Planck, entonces no es posible definir un tiempo de Planck, porque la luz no tiene tiempo en ese universo de recorrer, recorrería más que el tamaño del universo en el tiempo de Planck. Entonces es incompatible con las cantidades físicas, con las constantes físicas que tenemos, es incompatible un universo menor que cierto tamaño, porque por debajo de eso no se puede encontrar que la relación entre el tiempo de Planck y la longitud de Planck venga dada por la velocidad de la luz. Y lo mismo pasa con todas las demás constantes. Quiere decir entonces que el tiempo de Planck, la longitud de Planck, todas esas cantidades, la temperatura de Planck, son los límites más allá de los cuales fallan nuestras teorías físicas. Ni la mecánica cuántica, ni la relatividad, ni la mecánica newtoniana. No hay teoría física que pueda valer para tiempos tan cortos y tamaños tan pequeños del universo. Entonces, eso se llama el muro de Planck. Más allá de eso, por debajo de eso, nadie sabe realmente qué es lo que ha ocurrido. La gente supone que el universo estaba en lo que se llama en un estado de equilibrio inestable, y que la mecánica cuántica de alguna manera, aún sabiendo que no vale la mecánica cuántica, como les digo, pero se supone que existieron fluctuaciones cuánticas, que vamos a ver más adelante que la teoría cuántica es una teoría probabilística, entonces las probabilidades a veces oscilan. Uno nunca sabe, digamos, si mañana va a estar nublado o va a salir el sol. Esta mañana, por ejemplo, amaneció nublado. Lo normal en San Juan es que salga el sol, pero hoy amaneció nublado. Bueno, eso es probabilístico. La gente cree que fluctuaciones cuánticas provocaron la aparición de la masa mínima, la masa de Planck, y que a partir de ahí se abrió la aparición, la creación de partículas. Existiendo un germen del tamaño de la masa de Planck, es posible la creación de las restantes partículas del universo. Y de repente entonces todas las partículas fueran generadas en una bolita del tamaño del radio de Planck. Eso es la manera como se piensa que ocurrió, que hubo un equilibrio inestable. Entonces el sistema universo pasó a un estado de menor energía, y la diferencia de energía le hizo aparecer como masas en ese momento. Y para poder, digamos, llegar a lo que se observa actualmente, más adelante vamos a ir viendo un poco más de estas cosas, pero para poder llegar a ver lo que se observa actualmente astronómicamente, la gente piensa que en ese momento tuvo que haber una expansión acelerada, muy acelerada del universo. Eso es lo que se llama la etapa inflacionaria. Eso solamente se puede lograr con una constante cosmológica muy grande que actuó al comienzo del universo. Y se produce entonces una expansión violenta. Hasta unos, como visten acá ven, entonces tenemos las fluctuaciones cuánticas y la inflación. Y después dice afterglow like pattern. Bueno, eso significa
pattern es, a ver, quiero traducírselo de una manera al castellano, de una manera entendible. Luz de resplandor, patrón de luz de resplandor, viene a ser más o menos así, de resplandor de luz, o esquema de resplandor de luz. Es lo que mide, lo que ha medido satélites como el COBE o el Planck, no me acuerdo cómo se llama bien el otro satélite, se los voy a mostrar esto que está acá. Ya les explico qué es lo que es. Eso es la radiación de microondas residual del cosmos que vemos en la actualidad. Bueno, esa elipse está acá puesta. ¿Qué ocurrió entre la explosión inicial y ese momento, cuando aparece esta luz final? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. El universo estaba formado por todas las partículas en una especie de sopa. Quarks, pero las partículas más elementales de todas. Era una sopa de quarks, leptones, electrones. No existían todavía los protones y los neutrones. Fue necesario que el universo expandiera, y obviamente como expande sin empujar nada, porque el universo que está expandiéndose a sí mismo, digamos, se está creando espacio pero sin que haya trabajo sobre nada. Se trata de una expansión isoentrópica, una expansión sin pérdida de calor. Entonces, porque no había dónde ir el calor de la explosión inicial. Toda la energía esa tremenda que había allí no tenía dónde ir porque era el propio universo, no hay otra manera, se tiene que quedar acá. Entonces, cuando uno tiene un gas que expande conservando su energía interna, sin intercambio de calor, sin recibir calor, se dice que es una expansión adiabática o isoentrópica, o sea, con conservación de la entropía. Bueno, en una expansión de ese tipo, en una expansión adiabática, ¿qué hace un gas? Enfría. Ustedes eso ya lo saben. Así como cuando hay una compresión adiabática, el gas calienta, cuando hay una expansión adiabática, el gas enfría. Entonces, bueno, el gas del universo, ese que aparecía en la ecuación de estado, la temperatura esa comienza a disminuir. Y sigue disminuyendo hasta el día de hoy. Hoy en día ha disminuido a 3 grados Kelvin. Entonces, y estamos sumergidos todavía en el gas de fotones, en el resplandor de esa época. Seguimos viviendo metidos, todo el universo está embebido en esa radiación que se llama radiación cósmica de fondo. A ver si comprendemos cómo se produce este brillo, este afterglow light, esta reverberación. Hasta ese momento, hasta 380.000 años después del Big Bang, el interior del universo, podríamos decir así, era opaco. La cantidad de masa, la densidad de masa que tenía era relativamente alta, y entonces era como el interior de una estrella que es opaca. Hay mucha masa de gas, entonces cualquier radiación que uno le llegue lo va a absorber, la masa esa de gas. Cuando expandió lo suficiente, la masa se volvió más liviana, como pasa en la superficie del Sol. A medida que se va llegando desde el centro de la estrella hacia la superficie de la estrella, el gas que forma la estrella va siendo cada vez más liviano, menos denso. Llega un momento en que se enfrió lo suficiente el universo como para que los electrones que andaban dando vuelta se juntaran con los protones y formaran hidrógeno neutro. Cuando eso ocurrió, dejó de absorber luz. El gas del plasma, que era el universo en un comienzo, montones de protones y electrones separados, un gas hipercaliente, cuando se enfría lo suficiente se transforma en gas neutro y cuando es suficientemente poco denso deja pasar a la luz. Entonces a partir de ese momento se produce el desacople, podríamos decir así,
entre las partículas llamadas fotones del comienzo del universo, entre la luz del universo, y la materia, la masa del universo, el hidrógeno. Se libera. Entonces, ¿qué queda? Un gas de hidrógeno tenue y luz que se mueve en el espacio. Acá dice edades oscuras. ¿Por qué? Porque esa luz fue enfriando y pasó al infrarrojo. En el borde donde dice el Afterglow Light Pattern, la temperatura era parecida a la temperatura de una estrella. La temperatura del universo estaba en el orden de los 3.800 grados de temperatura, incluso más fría que el Sol, que la superficie del Sol. Cuando pasó ya de eso, la radiación que va quedando y que sigue enfriando es radiación infrarroja, no la veríamos. Entonces, por eso el universo durante 400 millones de años permaneció oscuro, simplemente con gas hidrógeno y con radiación de fotones, de fotones infrarrojos cada vez más fríos. Bueno, una suerte que el universo se expanda, porque eso permite que se condense la materia. De otra manera no tendríamos materia posible. Se imaginan que si el universo no hubiera expandido, hubiéramos quedado transformados en una especie de masa a una temperatura de 32, que es la temperatura de Planck, 32, creo que es algo así como 32.000 millones de grados Kelvin, una cosa así, algo brutal. Entonces no hubiera habido materia condensada, no hubiera habido vida, no hubiera nada de lo que vemos. Bueno, al cabo de la edad oscura, comienza la condensación de las primeras galaxias. ¿A partir de qué se condensan las galaxias? Bueno, de las pequeñas fluctuaciones cuánticas en este gas primitivo, digamos, que se ven en este dibujo de la radiación cósmica de fondo, donde se ve que habían zonas más calientes y zonas más frías, lo cual significa que había más densidad de materia y menos densidad de materia. Estos granitos más rojitos que ven acá, más amarillitos, deben haber sido, podríamos decir así, los orígenes de las actuales galaxias. Desde después del Big Bang, les decía yo, hubo una sopa de quark y de partículas elementales. Protones y neutrones aparecieron por lo que se llama una transición de fase. Fíjense que estamos haciendo termodinámica en todo esto. Por eso la termodinámica es muy importante, porque trata con el comportamiento de estos sistemas de muchísimas partículas. En los primeros tiempos del universo, el universo estaba dominado por la radiación. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan la relación que escribimos entre energía y cantidad de movimiento en la relatividad, E igual a raíz cuadrada de C cuadrado, P cuadrado, más M0 cuadrado, C cuarta. Si ustedes desprecian o si tienen cantidades de movimiento muy, muy grandes, eso significa altas temperaturas, velocidades de partículas muy grandes, comparadas en esa ecuación de manera que el C cuadrado, P cuadrado sea mucho más grande que M0, C cuadrado, pueden despreciar el término de la masa en reposo y la energía queda como C por P, que esa es justamente la relación que existe en la luz entre la energía y la cantidad de movimiento de la luz, E igual a C por P. Eso significa que a muy altas energías, todas las partículas, incluso las que tienen masas, se comportan como la luz. Entonces, en un comienzo, el universo hay que estudiarlo como si fuera simplemente un campo de radiaciones, no solamente radiación fotónica, no solamente luz, sino también radiación de gluones, radiación de quarks. Todo eso conformó un universo radiante. Como dice la Biblia, hágase la luz y la luz se hizo. Bueno, dice, era pura radiación el universo en ese momento, en esa bola de fuego. Pero a medida que esa bola comenzó a enfriarse por la expansión adiabática, se comenzaron a producir transiciones de fase, como cuando ustedes enfrían agua en la heladera y hacen cubitos de hielo. Entonces, ¿qué es lo que logran? Que el agua desordenada, porque eso es el agua, moléculas de
agua que están moviéndose para un lado para el otro desordenadas, comienzan a caer dentro de una red cristalina que es el hielo. El hielo es un cristal, una red ordenada de moléculas de agua. Bueno, a ciertas temperaturas el universo comenzó a nuclear los quarks, comenzaron a caer a un estado de menor energía ordenado, que son los protones y los neutrones. Entonces, protones y neutrones nacen de una transición de fase. O sea, la manera como se estudia muchos de los aspectos del nacimiento del universo es a través de los estudios de los cambios de fase que sufrió el universo en esa época. Para lo cual, por supuesto, hay que conocer cuáles son las partículas elementales que están interviniendo. Hay sospechas de que incluso los quarks o las partículas que actualmente conocemos como partículas tal vez incluyan en su estructura otras partículas más primitivas, se les van a llamar X e Y. Y bueno, entonces los quarks habrían surgido por un cambio de fase de las X e Y. Bueno, se formaron protones y neutrones en ese cambio de fase, pero todavía están en estado de plasma con los electrones y todo eso. Pero al llegar a los 380.000 años, los electrones y los protones se unieron, otro cambio de fase, se pasó de plasma al estado gaseoso, ahora ya de gas neutro, y además el universo se vuelve material. A partir de ese momento empieza a predominar la materia sobre la radiación. Entonces, la ecuación de estado del universo cambia. Entonces, es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno hace estos estudios cosmológicos, que la ecuación de estado, que comienza como una ecuación de estado de radiación, que la vamos a ver cuando veamos la teoría de radiación del cuerpo negro un poquito más adelante, cuando empecemos a ver cuántica. El universo pasa de una ecuación de estado correspondiente a radiación a una ecuación de estado correspondiente a la materia, que es más parecida a la ecuación de estado de los gases que ustedes conocen. Bueno, después el resto, cómo se generó el resto, lo estudiarán cuando vean astronomía. A mí me interesa ver la parte de la física de acá del comienzo. Bueno, les decía entonces, esto que están acá es la observación que han hecho los satélites COBE y el WASP, que no sé cómo, por ahí está la sigla, que es lo que significa, investigando la radiación de microondas que viene de diferentes partes del universo. El espectro, o el tipo de emisión de radiación que se ve acá, muestra que hay zonas más calientes, las más rojitas, y zonas más frías. El universo, hoy en día lo sabemos, a nivel global, es bastante uniforme. Es bastante uniforme y bastante isótropo. Pero presenta después, a escalas menores, presenta ciertas inhomogeneidades. Por ejemplo, las galaxias no están todas distribuidas uniformemente, sino que aparentemente forman especies de hilos de galaxias, o sea, hay una atrás de la otra, se forman como hilos, una trama hilachuda, digamos así, por decirlo de alguna manera, y que además se forman paredes y hay zonas de burbujas de vacío, zonas donde prácticamente no se encuentran galaxias en zonas muy grandes del universo, muy grandes pero chicas comparadas con el tamaño global del universo. Eso justamente se refleja en la radiación cósmica de fondo original. A ustedes acá ven zonas más azules, esas zonas deben seguramente corresponder a los actuales vacíos cosmológicos, mientras que las zonas más amarillitas y más rojas corresponden a zonas de mayor densidad de masa, seguramente corresponden a las zonas donde actualmente hay muchas galaxias concentradas.
mediciones de satélite muestran, a ver, la curva azul esta que está acá es la representación, les voy a decir qué es lo que se representa acá. En el eje vertical la intensidad de una radiación y en el eje horizontal la longitud de onda. Entonces, de las diferentes, o sea, es la intensidad de la radiación que se recibe desde todas partes del espacio en función de la longitud de onda de esa radiación. Por ejemplo, la radiación que más intensidad tiene es la que corresponde a unos 5 centímetros. Eso es microondas. El microondas de su casa, de las casas de ustedes, es un aparato que tiene, a ver, yo estoy viendo acá el mío, debe tener del orden de los 20 centímetros, 30 de tamaño. Bueno, eso corresponde, este microondas que nosotros tenemos en casa tiene una longitud de onda, la microondas, de ahí del orden de los 20 centímetros. Porque lo que hay adentro, eso metálico que ustedes ven adentro, es una guía de ondas para mantener una onda estacionaria de la frecuencia de la microonda. Bueno, acá 5 centímetros, son microondas que se detectan con radiotelescopios. Provienen de todas las regiones del espacio, hacia todas las direcciones, se ve igual. Y lo que está representado acá, como les digo, es la intensidad para las diferentes longitudes de onda que se reciben. Y esto es lo que se llama esto es la descripción teórica, la fórmula teórica de la radiación del cuerpo negro que vamos a ver un poquito más adelante. Y fíjense lo que dice acá, Theory and Observation agree. La teoría y las observaciones coinciden, por eso no se ven los puntos acá, ni se ven las barritas de error, porque las barritas de error son tan chiquititas que coinciden exactamente con la curva de la radiación del cuerpo negro, y la radiación del cuerpo negro está a una temperatura de 3 grados Kelvin. Esa es la temperatura actual que tiene nuestro universo. Cuando un objeto se enfría, normalmente pierde su calor desde una temperatura que tiene hacia otra cosa que tiene una temperatura menor. Bueno, cualquier objeto, cualquier planeta que esté en el universo pierde su energía hacia los 3 grados Kelvin de la temperatura que tiene nuestro universo hoy en día, remanente. Esta es la temperatura que queda de aquella temperatura de Planck de miles de millones de grados que hubo al comienzo del Big Bang. Bueno, y eso es la radiación media. Ahora, si ustedes miran un poquito más arriba acá esto debería ser todo de un color celestito parejo si fuera de acuerdo con esa curva, pero hay fluctuaciones. Hay zonas que son un poquito más calientes que los 3 grados Kelvin y otras zonas que son un poquito más frías. Justamente esas fluctuaciones son las que originaron las galaxias. Esas fluctuaciones están representadas acá. Bueno, no importa que no son los momentos multipolares, esto tiene que ver con la estadística. Otro día podríamos intentar explicarles, digamos, pero esto es estadística. O sea, la forma como se definen los momentos de una distribución estadística de eventos. Esto podría ser la distribución de Gauss, que ustedes vieron en estadística, que tiene diferentes momentos. Y los momentos estadísticos se pueden calcular. Bueno, no importa eso. Lo que aquí importa es que la teoría cuántica predice para estas cosas, con ciertos parámetros, predice como cálculos estas bandas rosadas que ven acá, y estas líneas rosadas acá que ven. Y ahí están superpuestas las barritas, los puntos y las mediciones con barritas de diferentes instrumentos satelitales. El WMAP, el ACBAR, el Boomerang, todos estos están superpuestos acá. Fíjense cómo coinciden las predicciones de la teoría cuántica para las fluctuaciones con lo que observan estos satélites, ¿sí?, en la distribución en esta distribución que tenemos acá. Estas fluctuaciones
se pueden calcular con la mecánica cuántica y sale esto. Y esto es fantástico porque señala entonces que realmente estamos en presencia de fluctuaciones cuánticas que se produjeron al comienzo del universo. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esto no importa. A ver, en el comienzo del universo se fueron produciendo, como les digo, transiciones de fase que fueron generando los diferentes núcleos. Tras haberse generado protones y neutrones, en un dado momento la temperatura bajó lo suficiente como para que se pudiera formar helio. A continuación, el helio, mediante ciertos procesos, pudo formar litio. La temperatura, a todo esto, a medida que se iban formando estas cosas, la temperatura iba disminuyendo para que no se destruyeran. Porque si hubiéramos estado en temperatura estable y el hidrógeno se transforma en helio, a esa misma temperatura el proceso puede revertirse y el helio descomponerse en hidrógeno. Pero no, iba enfriándose, entonces iba quedando helio y todavía alcanzaba para producir litio, pero ahí ya el universo se enfrió demasiado, entonces no pudo seguir produciendo cosas. Por dos razones. Uno, porque el enfriamiento impidió continuar con las reacciones nucleares más allá del litio. Entonces, en el litio se formó hidrógeno, helio y litio son lo que se llaman elementos primordiales. En la nucleosíntesis primordial se formaron solamente esas tres cosas y apenas vestigios de las otras. Pero lo esencial era hidrógeno, helio, el hidrógeno en dos variedades, en hidrógeno y en deuterio, o sea, en protio, el isótopo con un protón, y deuterio, que es un protón más un neutrón, el helio y el litio. Y ahí se cortó la nucleosíntesis primordial. Por un lado, porque se enfrió demasiado el universo para permitir reacciones nucleares que llevaran elementos más pesados. Y por otro lado, porque, les voy a mostrar después, en la reacción protón-protón que hace este trabajo, que es lo mismo que hace el Sol, el proceso de formar helio a partir del hidrógeno, entre el berilio y el boro hay en las reacciones nucleares un corte, un problema. El berilio y el boro no se forman con facilidad. Por eso fíjense que están tan acá abajitos en la cantidad de elementos químicos que hay en el universo. Los restantes elementos, carbono, oxígeno, nitrógeno, todos estos, se generaron en el interior de las estrellas. En los hornos estelares, después de más de 400 millones de años, cuando el universo echó a funcionar los primeros hornos de fusión nuclear que fueron las estrellas, y que siguen siéndolo, las estrellas, generadoras de todos estos elementos de la tabla periódica. Hasta el hierro. Ahí se acaban las reacciones nucleares, las estrellas colapsan, y en el momento del colapso generan los restantes elementos de la tabla periódica, que son todos los más pesados, los más difíciles de generar. Muy bien. Bueno, acá está representada una esquemita que muestra la composición actual del universo. La energía oscura es predominante, como ustedes ven, el 72% de la masa del universo es energía oscura. Por supuesto, es energía que tiene signo negativo, porque esta es una masa repulsiva que hace que el universo expanda cada vez más rápido. Por otro lado, tiene una proporción elevadísima de lo que se llama materia oscura, dark matter, esto que está en verde acá en esta torta. La materia oscura es la que aparentemente está presente en las galaxias y además es necesario meterla para poder explicar los valores de la constante de Hubble y los parámetros cosmológicos que se miden. Pero además también se sabe, por la dinámica que tienen las estrellas dentro de las galaxias, que debe haber cierta materia que no se ve, pero que debe estar presente.
y se les llama materia oscura porque no se ve, y se le dice materia oscura fría porque tampoco emite en el infrarrojo, no se ve ni en el visible ni en el infrarrojo. No sé, que es una cosa muy rara. Y la partecita celeste en esta torta es la materia común, la que se observa, la materia de todas las galaxias, estrellas juntas. Es lo que se llama materia bariónica, el nombre que tiene, y que yo les puedo decir más o menos el número de neutrones y protones que hay en el universo. El número de electrones es semejante al de protones, porque es neutro prácticamente. Está en el orden de 10 a la 80. Es una cifra grande, pero tampoco es una cosa demasiado monstruosa. Fíjense ustedes que el universo está dominado por cosas que no podemos ver, por la energía oscura y por la materia oscura. Cuando vean astronomía, averigüen sobre estas cosas para que les explique el profesor de astronomía, les explique cómo la dinámica rotacional de las galaxias muestra que tiene que haber una materia oscura y cómo la expansión acelerada del universo implica la existencia de esta energía oscura. Bueno, por eso los modelos del universo actuales se llaman modelos lambda CDM. Lambda es por la constante cosmológica, es decir, la energía oscura, y CDM, que significa Cold Dark Matter, o sea, materia fría oscura. Bueno, eso es lo que son estas tortas que está acá, es la representación de las diferentes, miren, acá incluso tiene una representación en la parte de material solamente, está la materia oscura, la segunda torta esta del medio, tiene el 67% de materia oscura y el resto, en la parte puramente de materia, tienen los átomos, la parte que corresponde, los fotones, que aunque parecen livianitos, pero son muy muchos. Acuérdense que los fotones están ocupando la totalidad del universo. Los fotones de la radiación radiación cósmica de fondo. Y los neutrinos. Neutrinos originales del universo original, que se produjeron en las transiciones de fase cuando los quarks se transforman en neutrones y protones, se emiten en neutrinos. Entonces queda también un fondo cósmico de neutrinos que todavía no lo hemos detectado, pero que deberíamos poderlo detectar. Y que es interesante porque como los neutrinos se desprendieron antes que los fotones, porque los fotones, la radiación cósmica de fondo se produce cuando protones y electrones forman hidrógeno. En cambio los neutrinos es cuando se produce una reacción nuclear mucho antes. Entonces, si podemos detectar la radiación cósmica de fondo de neutrinos y estudiarla como hemos estudiado la de fotones, la de la microondas, podríamos ver mucho más atrás, ver cosas que pasaron mucho más cerca del comienzo del universo. Lo más profundo de todo que podríamos llegar a ver sería estudiando la radiación cósmica de fondo de gravitones, porque eso nos llevarían prácticamente hasta el tiempo de Planck, hasta el instante inicial. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, acá tienen un esquema que esto indica cuáles son las transiciones de fase posibles. Este es un esquema de todas las partículas que forman actualmente en el modelo estándar del universo. Obviamente faltan sus antipartículas y además no están representadas las cargas de color. Acá cuando hablamos de gluones hay que recordar que existen cargas rojas, verdes y azules, o sea, las Q, los quarks estos pueden ser de 3 colores y que los gluones tienen colores combinados. Hay gluones rojo-verde, rojo-azul, rojo-antiazul, que sea cosa por el estilo. Y el bosón de Higgs, que es el que le da la masa ¿a quién? A los leptones, a la W, a la Z y a los quarks. E incluso se da masa a sí mismo porque interacciona consigo mismo. La partícula que interacciona consigo mismo. Entonces, por eso al bosón de Higgs se le llama la partícula de Dios, porque es la que le da la masa a las demás. Excepto al fotón y al gluón, con el cual no interacciona el bosón de Higgs y por lo tanto tienen masa en reposo nula.
Gluones y fotones son las únicas partículas que tienen masa en reposo realmente nula. Bueno, a ver, esto lo vamos a ver más adelante. Este es el modelo estándar. Acá tienen cómo están distribuidas las partículas. Todas estas cosas las vimos allá cuando hicimos la física introductoria. Yo les hablé, les comenté estas cosas, que la materia está compuesta por fermiones y las interacciones vienen producidas por partículas que se llaman bosones. La diferencia está en que las de arriba obedecen al principio de exclusión de Pauli y las de abajo no. En realidad obedecen a otro principio que vendría a ser el contrario del de exclusión de Pauli. Los fermiones, al cumplir el principio de exclusión de Pauli, es como que son individualistas. Quieren estar cada uno en un único estado, no quieren mezclarse con otros. Los bosones tienen al revés, son más socialistas, tienen tendencia a andar juntos. Es por eso que se puede formar la luz láser. La luz láser son miles de millones de fotones, todos puestos en un mismo estado cuántico y entonces oscilando en fase. Entonces se refuerzan unos a otros y eso hace que la luz láser sea una luz extraordinariamente coherente, a diferencia de la luz común. No es lo mismo una linterna común que emite fotones que están descoordinados unos con otros. El filamento caliente de la luz o la fuente de luz de una lámpara común emite fotones al azar, uno, otro, y tienen diferencias de fase unos con otros. En cambio, en la luz láser, todos los fotones han adquirido la misma fase. ¿Por qué? Porque a los fotones les gusta cumplir con este principio socialista, digamos, vamos juntos, hagamos todo juntos. Entonces, donde cae un fotón hay más probabilidad de que esté otro. Aumenta mucho, y si hay dos, más probabilidad todavía que venga un tercero. Entonces, cuando se juntan todos, generan efectos cuánticos macroscópicos. Uno de esos casos es, por ejemplo, la superconductividad. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, acá tienen la representación de lo que son los quarks. Bueno, esta es la representación del decaimiento del neutrón. Lo vamos a volver a ver con más detalle estas cosas. Les dije en la clase pasada que este es un diagrama de espacio-tiempo. Estos diagramas se llaman diagramas de Feynman. En el eje horizontal tienen el tiempo, tienen el espacio, y en el eje XT. Si quieren, para hacerlo más parecido a lo nuestro, tendrían que poner acá C por T, para arriba, para tener el diagrama bien como teníamos nosotros el espacio-tiempo. Y el espacio hacia la derecha. Entonces esto es lo que describe, por ejemplo, un neutrón que va viniendo, va avanzando hacia la derecha en el eje X a medida que transcurre el tiempo, va haciendo en esta línea, y en este lugar uno de sus quarks emite un bosón omega menos, le saca una carga negativa, entonces él pasa a tener de carga menos un tercio, pasa a tener más 2/3, porque pierde carga negativa, y entonces se transforma en un quark Q, y lo que sigue para allá es un protón. La W menos interacciona con un neutrino y un electrón. Si quieren verlo de otra manera, se transforma en un antineutrino electrónico y en un electrón, de tal manera que, todo este proceso es un proceso que no se puede observar en forma real. Esto es lo que se llama un proceso virtual, lo que ocurre acá. Lo que se observa en los diagramas de Feynman, como físicamente medible, son los productos, o sea, los extremos de estas flechas. Ver el protón, el antineutrino electrónico y el electrón. El electrón es lo mismo que el antineutrino. Es un neutrino en realidad. El antineutrino se le llama la partícula cuando sale, habría que invertir la flecha. Un antineutrino, una antipartícula es lo mismo que una partícula
partícula moviéndose en el otro sentido del tiempo. Si esta flecha que está acá dibujada para abajo, yo la dibujara para arriba, tengo el neutrino. O sea, acá hay una cosa que no coincide bien en este dibujo. Le han puesto antineutrino, le deberían haber puesto acá neutrino porque la flecha está para abajo. En realidad lo que ocurre es que el neutrón se descompone en un protón, un electrón y el antineutrino que va saliendo. Entonces la flecha tendría que estar para arriba. O sea, el dibujito tiene un problema donde yo lo saqué, pero bueno, algún día lo vamos a corregir. Les decía entonces, estos diagramas son diagramas de espacio-tiempo. Vamos a ver. El protón se supone que es estable, la física todavía no está segura que eso sea cierto. Acá tienen ustedes las reacciones que se producen en el interior de puede ser en el interior de una estrella, pero miren lo que dice acá abajo. Reacciones nucleares más importantes responsables de la abundancia relativa de átomos de núcleos ligeros observados en el universo. Fíjense, acá están las reacciones que se producen. El neutrón que decae en protón. Esta reacción incluso puede revertirse también. Si un protón se mezcla con un electrón, el antineutrino lo pasan junto con el neutrón y entonces lo que resulta es un neutrino, porque cuando lo pasan al otro lado pasan con signo menos, entonces es un neutrino más un neutrón. O sea, la reacción que está arriba pueden interpretarla haciendo pasos de término. Miren, estas son ecuaciones del tipo de las ecuaciones geométricas que ustedes vieron cuando hicieron química. Cuando ustedes ponían H2 más O2 más 2O2, ¿cuánto tendría que ser? Bueno, sí, 4H más 2O2 me da 4 de H2O, habría que equilibrar la ecuación. Resulta que las ecuaciones químicas son reversibles, es decir, a una cierta temperatura ustedes pueden estar teniendo una reacción exoérgica, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno. Cuando se produce el hidrógeno y el oxígeno, da lugar a agua, pero se libera energía. Pero si ustedes le meten la energía, le meten los fotones al agua, pueden partirlo en hidrógeno y oxígeno. O sea, pueden hacer la hidrólisis, pueden ir en el camino inverso. Las ecuaciones químicas se pueden leer en un sentido o en el otro, cuidando justamente de ver la energía donde se mete, ¿no es cierto? Si una reacción endogérgica van a tener que darle energía para que se produzca, y si es exoérgica va a salir en forma espontánea. Pero son reversibles esas ecuaciones. Hay una cierta temperatura donde una reacción puede mantener la proporción entre reactivos y productos de reacción porque están permanentemente combinándose y descombinándose cuando la reacción está en equilibrio. Acá tienen ustedes una especie de reacción como esa. El neutrón se transforma en un protón más un electrón más un antineutrino. Pero esta ecuación ustedes, como digo, la pueden reinterpretar. Zampen el antineutrino al otro lado, junto con el neutrón, y se transforma en un neutrino. Entonces, si al protón lo meten con el electrón, se transforma en un neutrón más un neutrino. Eso es lo que ocurre en las estrellas de neutrones. Cuando la presión gravitatoria es tan grande que los protones y los electrones terminan arrimándose muy mucho, entonces producen la reacción inversa y se transforman en un neutrón y en una lluvia de neutrinos que se desprenden. Ese es el golpe de neutrinos que sale en el momento que se produce una supernova. Cuando los protones y los electrones están uno arriba de otro, uno dentro de otro, reaccionan, se transforman en un neutrón y emiten los neutrinos. Bueno, esa es una reacción. Pero después acá tienen las otras reacciones
reacciones. El deuterio, si le suman un protón, les da lugar el isótopo 3 del helio más un rayo gamma. Dos deuterios en reacción nuclear les da lugar a tritio más un protón. Si un helio 3 con un helio 4 les da el litio. Bueno, acá vienen todas las reacciones. Ahora observen lo siguiente. Hay una reacción acá que dice 3 helios más 4 helios produce berilio. Ahora, ¿qué hace el berilio? El berilio decae rápidamente. Hay muchos de estos que son estables, pero el berilio decae rápidamente en litio. Como ven acá, esta última parte. ¿Y por qué es inestable? Entonces hay una inestabilidad ahí que hace que no se pueda pasar fácilmente del berilio 7 y dejarlo estable para pasar al berilio. El berilio no sobrevive en estas reacciones nucleares. Esta es una de las razones por las cuales la nucleosíntesis primordial llegó nada más que hasta el litio. Se produjeron, ¿qué es lo que quedó después del Big Bang? Quedó hidrógeno creo que un 70%, helio un 25%, estamos ya en el 95, en el 98, una cosa así. El resto es litio y después rastro de los otros elementos. O sea, muy poquito, no es la proporción actual. La proporción actual es diferente porque las estrellas han cocinado muchos de los elementos más pesados. Pero originalmente el universo solamente tenía esto que ustedes ven acá. Es decir que el carbón que forma nuestros cuerpos es un fruto maduro y tardío del universo. Bueno, acá tienen la tabla periódica. Hoy en día incluso esta tabla periódica se extiende más allá del elemento 103. El 103 es Laurencio. En la naturaleza solamente se encuentra hasta el uranio. El Neptuno, el Plutonio, todos estos también se deben formar en las explosiones de supernova, pero tienen vidas medias cortas, entonces decaen y desaparecen. El uranio tiene una vida media, es radioactivo, pero tiene una vida media de 4.000 millones de años, 4.500. Y como el planeta Tierra tiene del orden de 4.000 millones de años, 4.500 millones de años, entonces acá todavía encontramos uranio. Pero no encontramos ni Neptunio, ni Plutonio, ni Americio, ni todo esto que están acá, no los encontramos en la Tierra, pero no porque no se formen en la naturaleza, sino simplemente porque no hemos llegado a verlos. Se han desintegrado antes de que pudiéramos verlos. Bueno, esta es la famosa curva más precisa. Yo les mostré de las energías de ligadura. Acá se ve que al hidrógeno le conviene transformarse en helio para liberar un montón de energía. Es fantástica la cantidad de energía que libera el hidrógeno cuando se fusiona para formar helio. Es enorme. Miren, va desde acá abajo, desde la base, hasta allá arriba. Pero esta fusión requiere, como les digo, solamente se puede producir en el interior de las estrellas donde hay muchas presiones. Los demás elementos, cuando se acaba el hidrógeno para fusionar, las estrellas colapsan, se recalientan de vuelta, levantan más su temperatura porque la gravedad lo que hace es calentarlas, y entonces comienzan las reacciones nucleares siguientes que producen el carbón, el oxígeno, hasta el hierro, que es el que está en la cúspide. Acá después la curva empieza a caer de nuevo. Entonces, como hasta el hierro es donde energéticamente la física busca la menor energía posible, entonces se cae hasta el hierro. Pero una vez que se terminó la fusión del hierro, para poder seguir fusionando cosas ya no se va a producir energía, sino que hay que dársela. Y entonces eso no hay manera. Por eso los elementos más pesados aparecen recién en las explosiones de supernova. Bueno,
que se produce en el Sol. Cómo el Sol cocina el helio. Fíjense, la reacción que está más arriba, la primera, dos protones dan lugar al hidrógeno 2, o sea, el deuterio, más un electrón, que se desprende, más un neutrino electrónico, que se desprende en este proceso. En rojo están todos los neutrinos. Es una radiación que se va del Sol. Los neutrinos producidos por el Sol se van. Como ven, hay un montón de neutrinos que se están produciendo. Esos son los que están ahora atravesando el planeta Tierra y nuestro cuerpo en este momento. Esa reacción ocurre con una probabilidad del 99,77% y con un 0,23% de probabilidad ocurre esta otra reacción, que es que dos protones tomen un electrón que ande dando vueltas por ahí y se transforman también en deuterio con emisión de un neutrino. Entre las dos hacen el 100%. Una vez que se tiene la reacción una vez que se tiene el deuterio más un protón produce helio 3 más un rayo gamma. Este rayo gamma, como todos los gamas que van a ver aparecer por acá, incluso como los positrones, los E+. ¿Por qué? Porque los E+, estos que aparecen acá, después encuentran un E- que anda dando vueltas por ahí, un electrón, y producen dos fotones gamma más. Entonces se produce radiación gamma. Esa radiación gamma es la que termina como radiación luminosa cuando llega a la superficie del Sol. La luz del Sol, esa que reciben ustedes en su casa y yo también acá en la mía, y la que nos ilumina en todo el planeta, la que nos da la vida, nace como estas radiaciones gamma en el núcleo solar. Por ejemplo, les decía, se produce estos deuterios con un protón, produce helio 3 y después comienza a decaer. En un 84,92% se produce el helio 3 produce esta reacción que está acá abajo, y si no, en un 15,8% produce esta que está en el medio, y en una pequeñísima proporción produce esta otra reacción que está acá. Entonces el helio 3, por ejemplo, veamos la que es más preponderante. Se juntan dos helios 3 y dan lugar a un helio 4, o sea que es el helio común que ustedes conocen, el gas noble ya, la partícula alfa se forma, más dos protones. Y ahí termina la reacción porque hemos vuelto a dos protones, que es lo que teníamos originalmente. Se ha sintetizado a partir de protones, estas reacciones, se ha sintetizado helio. Bueno, acá pueden tener ustedes, seguir todo el listado de reacciones, pero ustedes pueden ver también que en un dado momento se forma berilio, pero el berilio siempre termina en litio. El berilio no queda nunca a la derecha en estas ecuaciones, es inestable. Todas estas ecuaciones muestran que el berilio no queda. Esa es la razón por la cual no hay berilio en la nucleosíntesis primordial. Bueno, estas son cosas que vamos a ver cuando veamos cuántica. Bueno, como ven, hablar del universo exige meter cuestiones de la teoría cuántica que vamos a ir viendo a partir de ahora. Solamente me queda una cosa para mostrarles, y que tal vez convenga que lo haga en la próxima clase, que es el origen de las ondas gravitacionales y cómo se han detectado. Eso también es una cosa que seguramente alguien les va a preguntar en algún momento. Es la última parte que ya me quedaría para mostrarles de la teoría general de la relatividad, y que después empezaríamos ya con cuántica. Yo diría que por ahora paráramos acá. Lo que primero que les quiero preguntar a ustedes es si más o menos si se ha comprendido la clase, y si tienen preguntas para hacer.
sí. Bueno, sí, preguntaba, ¿quién le... No, digo que por ahora no hay ninguna duda de mi parte. Bueno, muy bien. Profe, Sí, a mí me quedó una duda en la gráfica circular donde se presentaba la materia del universo. sí. Nada, era una curiosidad que vi en una parte que decía, creo que 0,4% era la masa de las estrellas y decía fotones. Bueno, ¿dónde estaría metido, digamos, la masa de los agujeros negros? La masa de los agujeros negros está metida en las... A ver, no hay tantísimos agujeros negros estelares. No hay tantos agujeros negros formados como estrellas. Lo que sí son impresionantemente grandes son los agujeros negros galácticos, o sea, los que están colocados en los centros de las galaxias. Esos ya están considerados dentro de la masa de la galaxia. Cuando vos considerás la masa de toda la galaxia entera, cuando hablas de masas estelares, estás metiendo también ahí la masa de todas las galaxias y toda la masa de las estrellas, todo. Están metidos ahí adentro. Para que te hagas una idea más o menos, las galaxias contienen del orden promedio 10 a la 11 estrellas. 10 a la 11 estamos hablando de 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas. Eso es más o menos lo que tiene la Vía Láctea, lo que tiene Andrómeda, orden de magnitud. No exactamente, por supuesto, pero en promedio. Hay galaxias más chiquitas, galaxias más grandes. Pero en el centro de esas galaxias hay agujeros negros que a veces tienen millones de masas solares. Pero eso está incluido como parte de la masa de las estrellas, incluida la masa de las galaxias. Está bien, profe, sí, ahí entendí. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más quiere preguntar algo? Profe, una consulta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ah, bien. ¿Qué libro nos puede ayudar? Porque, yo tomé apunte y todo de la clase, pero para profundizar más sobre este tema. Mira, a ver, yo te voy a mandar un libro que es el que uso para darle clase a los chicos de física introductoria, porque estas cosas, como vos habrás podido notar, acá yo no he hecho mucho uso de ecuaciones ni cosas por el estilo. Simplemente he contado una historia. Mucho de esto es de lo que se ve en la física introductoria y lo que yo a veces suelo dar en charlas así para motivar a la gente. Hay un librito, yo te voy a mandar el link para que vos lo bajes si te interesa, que es del libro que suelo utilizar para darle las clases a los chicos de física introductoria, que es un libro que hizo, el que lo escribió fue mi director de tesis en Bariloche, Arturo López Dávalo, que es un librito muy lindo porque tiene tocados temas de física así moderna, explicado de una manera dentro de lo posible, lo más sencilla posible. Entonces eso creo que te va a servir. Pero yo te voy a mandar el link, se lo voy a mandar a todos, el link por si tienen interés. Ah, bueno, lo otro, Ayelén, si querés, cualquiera de estos temas, vos ponés las cosas que estaban en mis apuntes o buscalo en la internet. Muchos de los gráficos, esos que ustedes han visto, los he tomado o de Wikipedia o de cosas por el estilo. Si vos entras ahí vas a encontrar muchísima información sobre estos temas. Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Vanessa, Alejandra, Gastón, Claudio. ¿Profe? Sí. Yo tenía una duda. Cuando surgió el universo en el Big Bang y en ese tiempo hasta la radiación cósmica, el fondo cósmico de microondas. Hasta que se desprendió, sí. Exactamente. ¿Tenía
¿tenía el universo unos límites? O sea, un radio finito, no como ahora que es infinito, ¿o no? A ver, si el universo nuestro es abierto como se cree que es, fue infinito desde el comienzo. A ver, ¿cómo se imagina eso? A ver, es que cuesta mucho imaginar estas cosas porque cuesta imaginar las 4 dimensiones y cómo fue la expansión. A ver, primero hablemos de los modelos mentales de cómo se interpretan estas cosas. Un modelo que se suele usar mucho, pero que no es el mejor para explicar esto, es el del globo que se infla. Entonces dicen, el universo, supongamos que tuviera 2 dimensiones y fuera la superficie de un globo, y uno pinta ahí las galaxias como pintitas en el globo e empieza a inflar el globo. A medida que el globo se infla, las galaxias se van separando unas de otras, entonces se produce la recesión de las galaxias, o sea, la expansión del universo. Pero ese modelo no es el mejor. Es mejor el modelo del budín de pasas metido dentro de un horno y que está leudando, es decir, que va expandiendo. Entonces, podés imaginar que lo que tenés son galaxias embutidas adentro de una masa y que va expandiendo y todas se apartan unas de otras a medida que esa masa expande. Ahora podés imaginar que vos tenés, en lugar de las galaxias, tenés una red de coordenadas, que tenés una especie de cuadriculado de cúbico en un bloque y que comienza a expandir y las líneas se van separando unas de otras, se van abriendo cada vez más. Bueno, en un universo, ahora podés imaginar una superficie plana donde eso mismo ocurre, donde una red cuadrada comienza a expandirse, cada vez se abre más, se van separando sus líneas. E imaginarlo sobre una silla de montar, donde está también pasando eso. Bueno, eso es un universo que expande, que es no cerrado como la esfera. Incluso el propio universo plano, euclidiano, el plano, si colocas esa red y la haces expandir de esa manera, es un universo que está en expansión, pero euclidiano. Es plano, pero todas sus distancias van aumentando con el transcurso del tiempo. Lo que estas teorías dicen es que en un tiempo pasado, todas esas líneas, ahora vamos para atrás en el tiempo, estuvieron juntitas. Es como que empezaron a juntarse y el tramado se volvió más finito. Y si eso contenía materia, entonces el universo era ya infinito de entrada, pero estaba a una temperatura elevadísima en todas sus partes. Después comienza la explosión y comienza a abrirse eso por todas partes y comienza a diluirse. ¿Se entiende, Claudio, más o menos lo que estoy intentando explicarte? Sí, algo, profe. Es O como sea, que estaba enrollado el universo. Sí, no, arrugado. imagínate un universo euclidiano, un plano, ¿sí? Donde tenés una cuadrícula, ¿sí? Que cuando se produce la expansión, lo que hace esa cuadrícula es abrirse. Se van separando las líneas verticales y las horizontales. Aparece una cuadrícula cada vez más grande a medida que se va expandiendo. Sí. Ahora, imagínate que todo eso está relleno con un gas. Y ahora contraelo, empecé a contraerlo. En todo el plano euclidiano se va a producir esa contracción y en todas partes del plano euclidiano, si había un gas, ese gas va a ir contrayéndose y va a ser cada vez más caliente, cada vez más caliente. Entonces el plano euclidiano sigue siendo infinito. Es un universo abierto, infinito. Pero va adquiriendo mayor temperatura en cada uno de sus puntos. Cada uno de sus puntos va marchando hacia la temperatura de Planck, esa temperatura altísima. Ahora vamos con el tiempo para el lado positivo. Comienza la expansión, comienza a separarse esas líneas, el gas comienza como a volverse menos denso en todas partes del universo, y llega un momento en que el universo se vuelve transparente a ese gas. Y es el momento en que se desprende la radiación cósmica de fondo. Bien.
espacio ya estaba creado o se va creando a partir de eso? Eso es lo que no me queda claro. A ver, el espacio se va creando a partir de ese momento. Lo que pasa es que si lo haces con un espacio cerrado, entendés mejor el asunto de la creación, porque decían, había un punto, no había nada, y de repente aparece algo. Acá es como que ya había algo previamente existente. No, en realidad lo que te dice esto, mire, en cualquier punto del espacio, previo al Big Bang, no había nada. De repente apareció ya todo el espacio infinito formado y en expansión. Eso es lo que te dice la teoría cosmológica. De repente aparece el plano de la nada, pero en cada punto es como que en cada punto, y sí, de hecho fue así, todos estábamos en un mismo punto equivalente al comienzo del universo. Estábamos en cualquier lugar del universo que estés, al comienzo del universo fue exactamente lo mismo, estábamos todos prácticamente en las mismas condiciones. No exactamente en el mismo lugar, pero sí en las mismas condiciones. Eso es lo que dicen estas teorías. Solamente hubiéramos estado en el mismo lugar si el universo hubiera sido un universo finito, pero lo que parece mostrar las mediciones, las observaciones es que el universo es infinito y está en expansión acelerada, cada vez más grande. ¿No? Son cosas que todavía no sabemos mucho, Claudio, pero esa es más o menos la idea que está atrás de esto. No es incompatible con un universo que fuera infinito. De hecho, hay zonas del universo que están más allá de nuestra posibilidad de observación, eso sí se sabe. Claro, esos son los límites observables. Claro, hay un universo observable y más allá de eso hay partes que ya han quedado fuera de nuestra capacidad de observación, porque están más allá de donde la velocidad con que se van las galaxias ha superado la de la luz. Hay zonas que no podemos ver y que alguna vez estuvieron teóricamente juntas con nosotros. Y ahí no tenemos contacto físico. ¿Cómo hacemos para saber qué hay ahí? No hay manera, porque ni siquiera la luz puede llegarnos de allá. Bien, profe. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, espero no haberlos matado con la clase. La próxima vez vamos, como les digo, vamos a ver un poquito vamos a empezar con un problema que va a traer el Claudio. Entonces, vemos esos problemas. Si los demás también quieren ver problemas, los vemos. Después hablamos un poquito de las ondas gravitacionales. Y después ya tenemos que empezar con cuántica. Así que no se descuiden con los problemas de relatividad. Con los problemas de relatividad podemos seguir lo que haga falta hasta que tenemos todo el otro cuatrimestre para resolver problemas de cuántica. Bueno, si no hay nada más para preguntar, los veré, si Dios quiere, el jueves.